Congreso Chileno de Radiología 2025. Del error al acierto. Y estimadas colegas, muy buenos días a todos. Sean muy bienvenidos a esta nueva edición del Congreso Chileno de Radiología, que este año está bajo el lema del error al acierto. Como director de este congreso me toca hacer la cara visible, pero detrás de este evento hay un esfuerzo colectivo enorme. Partiendo por el directorio de la Sochradi, los directores de cada uno de los capítulos de la sociedad que han hecho un trabajo enorme y excelente en elegir los temas de interés para la audiencia, el personal administrativo y de comunicaciones que me ha tenido paciencia y que me ha ayudado a tratar de sacar el proyecto adelante, y además de muchas otras manos y mentes que han hecho esto posible. Tenemos varias novedades este año, ¿ya? Tenemos varias primeras experiencias que vale la pena destacar. La primera, que probablemente ya se dieron cuenta, hicimos una redistribución de los auditorios para poder incorporar a distintos estamentos, por lo que vamos a estar más juntos, ¿ya? Lo que es sinónimo de estar apretados. Y para eso les pido desde ya un poco de paciencia y aprovechar los espacios que tiene esta sala, aprovechar de tomar sol. Entre otras cosas, tenemos buenas terrazas que quedan un poquito fuera del flujo, pero aprovechen esos espacios porque efectivamente tenemos muchos inscritos, así es que nos vamos a topar más de lo estipulado. Hay otra primera vez, ¿ya? Que es que la Sociedad Chilena de Radiología, en la persona del presidente Carlos Riquelme, fue la que tomó el rol de sede, previamente ejecutado con tantos otros eventos memorables por distintos centros formadores, que si bien era un modelo que ha funcionado y destacó y pudimos hacer grandes congresos con eso, la idea de trasladarlo a una sede era abrir espacios para que muchas personas más puedan participar tanto en la gestión como en las charlas. Dentro de los módulos de conferencias hemos reservado espacios para el capítulo de ética, que contará con el apoyo de Falmet, y políticas públicas, porque creemos que estos son temas esenciales que habitualmente en nuestro espíritu más académico han sido un poco dejados de lado durante el Congreso, pero queremos que estén presentes porque son tan importantes en la actualidad, tanto en la actualidad como en el futuro de nuestro ejercicio profesional. Se suman este año también talleres prácticos de radiología intervencional, con una modalidad hands-on en el espíritu de recordarnos lo útil que somos cuando nos levantamos de la silla, y de imágenes cardíacas avanzadas, con el apoyo de 2 sociedades internacionales. También tendremos otra primera vez, que es la reunión de anomalías vasculares bajo el alero de la SLARP y CIAV, que va a unir radiólogos y especialistas en distintas áreas en el diagnóstico y manejo de estas complejas enfermedades. Este año, además, de nuestros colaboradores de tecnología médica, vamos a dar la bienvenida a un nuevo estamento profesional, que es la enfermería en radiología, cuya mirada enriquece la atención integral de nuestros pacientes y son fundamentales en el manejo de cualquier servicio. Y finalmente nos alegra enormemente contar con la presencia de colegas de veterinaria dedicados a la imagenología, ampliando los horizontes de nuestra disciplina y siendo un punto de encuentro e interés para aquellos que tenemos mascotas también. Un poquito explicarles el lema. Del error al acierto es un lema que resume el viaje del aprendizaje. Y este viaje, que es de un punto a otro, finalmente se transforma en un ciclo. El error, que habitualmente es visto como una fuente de temor y de vergüenza, es en realidad un primer peldaño. Sabemos que el error, cuando es controlado y reflexionado, se convierte en una oportunidad y en fuente de crecimiento. Es ahí donde nuestros tutores aparecen como guías. El tutor no solo corrige, sino que acompaña. A través del estudio, la mentoría y la práctica supervisada, aprendemos a transformar el error inicial en un acierto diagnóstico futuro. Pero el acierto no es simplemente no equivocarse, es integrar la lección, es ejecutar con seguridad lo que antes parecía reconocido, es reconocer que detrás de cada logro hay un camino de ensayo y error y corrección. Y este tránsito, en esencia, es lo que hacemos cada día como radiólogos. En otras palabras, nuestros aciertos son el fruto de haber enfrentado muchas veces la incertidumbre, de haber cometido y revisado errores, y así transformarlos en conocimiento.
Por otro lado, les quiero explicar la mascota, el carpintero negro, una especie de Magallanes, y la razón de que sea el símbolo de este congreso no es mera casualidad. Esta ave, para los que no saben, ocupa el eco de su golpe para localizar el alimento, haciendo visible lo invisible, similar a nuestro rol como diagnosticadores. Además, su golpe genera entre 1200 a 1400 G. ¿Qué significa eso? Ese número de veces la fuerza gravitacional de la Tierra. Solo para tener algo de escala, si a ustedes a un ser humano lo golpean con 800 a 100 G, le van a dar un TEC. ¿Ya? Y este golpe lo pueden dar hasta 20 golpes por segundo y decenas de miles de golpes diarios. Ha desarrollado múltiples mecanismos, como huesos craneales esponjosos, que actúan como amortiguador, un pico que disipa la estructura, una mandíbula flexible y una lengua sumamente larga que enrolla alrededor de su cráneo para estabilizarlo y facilitar la amortiguación. Y así dispersar la energía para proteger un órgano muy noble, si no el más noble, que es su cerebro. Además, su nombre está compuesto de dos palabras que a su vez reflejan conceptos que quiero resaltar. La palabra carpintero evoca el oficio, y aunque la radiología es una profesión que exige estudios formales, la transmisión práctica, la docencia tutorial y la experiencia compartida se asemejan mucho más a la manera en que un oficio se traspasa de una generación a otra. El negro es prácticamente autoexplicativo, ¿no es cierto? Es un color tan querido y representativo de nosotros, ¿no es cierto? Representa ese trabajo en una oscuridad casi cavernaria en el sentido de caverna, ¿ya? Para que nadie sienta la otra acepción de la palabra, que tienen las salas de informe, pero también refleja ese rol invisible en el que cumplimos nosotros en el cuidado del paciente. Si bien no estamos en el escenario, los protagonistas de un musical no podrían jamás dar su función y la obra nunca podría representarse en un teatro sin la orquesta que está oculta de la audiencia. Con este espíritu de valorar y compartir nuestros errores como semilla de aprendizaje y reconocer en el estudio y docencia tutorial un acto transformador tanto para el docente como el alumno, es que nos llevan a avanzar hacia el acierto y la excelencia, es que inauguramos este Congreso Chileno de Radiología 2025. Para continuar con esta ceremonia, para mí es un honor presentar un invitado especial, un divulgador científico excepcional y un gran narrador de historias de ciencia, creador de podcast La Ciencia Pop, además de autor de múltiples libros que acercan el conocimiento científico a la sociedad. Dejo con ustedes en el escenario, con la charla Lecciones de un paseo por la ciencia, a Gabriel León. No soy muy fan de los podios. ¿Me podrían conseguir un micrófono de mano? Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo están? Bien. ¿Quieren que apague las luces o no? ¿No? También hace, ya, que me dijeron que les gustaba la oscuridad. No sé si será cierto. Vamos a hablar de eso también. Es un placer para mí estar con ustedes hoy. Les voy a contar algunas historias que evidentemente están vinculadas con el motivo por el cual nos estamos reuniendo hoy y que yo he llamado Lecciones de un paseo por la ciencia. Es una historia que tiene que ver con los paseos que uno da y con los contextos que generan ciertos cambios. Cambios que en este ámbito en particular han sido fundamentales. Y han sido fundamentales porque durante la mayor parte de la historia de nuestra especie sobre este planeta, el cuerpo humano fue un misterio. De hecho, tenía un carácter sacrosanto durante mucho tiempo y por lo tanto tocarlo, abrirlo, explorarlo, estaba prohibido. Y eso ciertamente tuvo consecuencias sumamente importantes en la forma en que vivíamos
y moríamos. Pero lo interesante es que lentamente comenzamos a arrojar luz sobre esa caja oscura que era nuestro cuerpo para tratar de entender un poco de qué estaba hecha, cómo estaba constituida, qué era lo que había dentro. Y a partir de sus componentes ir entendiendo cómo funcionaba. Y parte importante de esa historia tiene que ver con los juguetes. Hace poco se hizo una encuesta para tratar de entender cuál era el juguete más importante de la historia. Y estos fueron los finalistas. ¿Jugaron con esos juguetes ustedes o no tuvieron infancias? ¿Sí? Los Legos, el cubo Rubik y la muñeca Barbie. Esos fueron los ganadores. Con Lego jugué mucho. El cubo Rubik nunca lo pude armar. Y mi hermana debe haber tenido unas 30 muñecas Barbie. Algunas eran Barbo, eran medias no oficiales, pero bueno. Y hay una discusión con respecto a cuál fue el mejor juguete de la historia, el más importante y qué sé yo. Yo soy disidente de este ranking. Yo creo que el juguete más importante de la historia fue ese. Que fome mi infancia, dirán ustedes. Yo no tuve este juguete ciertamente, pero creo que ese es, lejos, el juguete más importante de la historia. Eso que están viendo ahí ustedes es un tubo de descarga. Y los físicos jugaron con este tubo hasta el hartazgo. Y parte importante de las cosas que descubrieron jugando con ese tubo fueron fundamentales para todo lo que ocurrió después. Y todo parte con este señor, Heinrich Geissler. Este señor, en esta historia que es sobre ciencia, no es científico. Él nació, creció y trabajó en la tradición de los sopladores de vidrio en Alemania. A eso se dedicó su abuelo, a eso se dedicó su padre y a eso se dedicó él. La gracia que Heinrich tuvo en este camino es que llevó ese oficio, como el de los carpinteros, a su máxima expresión. El mejor soplador de vidrio de su ciudad. Pero además el tipo era tremendamente inteligente. Y comenzó a trabajar en paralelo con su taller de soplado de vidrio en un oficio muy demandante y era fabricar instrumental científico para los físicos que vivían y trabajaban en la universidad donde él estaba. Y las cosas que les pedían era que fabricara tubos de vidrio a los cuales les pudiera sacar el aire, hacer vacío. La primera bomba de vacío era de 1600 y la verdad es que en 200 años no tuvo ninguna actualización. Y este señor fabricó la mejor bomba de vacío de la época. Y además de que era muy bueno soplando vidrio, pudo fabricar tubos de descarga que eran tremendamente ingeniosos. El material del vidrio de distinta naturaleza, junto con el gas residual que quedaba dentro de los tubos, o gas que podía ser incorporado intencionalmente desde afuera, permitió generar una serie de dispositivos que eran tremendamente fascinantes. Se convirtieron básicamente en juguetes. Se convirtieron en objetos que permitían hacer shows como de magia. Y la gente se reunía a ver el funcionamiento de este tipo de dispositivos. Acá, por ejemplo, pueden ver un tubo de descarga donde además del vidrio que tenía trazas de uranio, se ponían gases en particular. Y si ustedes aplicaban una descarga eléctrica, porque lo que tiene acá son electrodos, ¿cierto? Si ustedes aplican una descarga eléctrica, se ve un espectáculo de colores. Y la gente pagaba por ver eso. Resultaba extremadamente interesante poder ver este tipo de fenómenos a mediados del siglo XIX, cuando la ciencia se estaba tomando parte importante de las conversaciones en Europa. Habían algunos de estos tubos que eran sumamente intrincados. Tenían diseños extravagantes, colores muy llamativos. Y por supuesto, en la vida moderna hay algo que se parece a este tipo de tubos. ¿A qué se parecen? A las luces de neón. Como ese letrero, por ejemplo, histórico del champán Valdivieso que estaba ahí subiendo por Providencia, que hace poco lo cambiaron, de hecho. Y hubo un escándalo con el Consejo de Monumentos, porque al final era como patrimonio de todos los que alguna vez pasamos por ahí y llegamos a la casa con ganas de tomar champán, ¿cierto? Y hoy, ¿por qué no? Pero fue el precursor de este tipo de tecnología.
Lo interesante es que esta tecnología que nació con Geissler en 1857, fabricando a pedido un tubo que era para Plücker, que era el físico que trabajaba en Würzburg, ahí en la universidad, comenzó lentamente a generar un montón de otras botellas de vidrio bien particulares, muy bien diseñadas, muy bien fabricadas, en las que cada vez era posible sacar mejor el aire para empezar a ver fenómenos que eran distintos, fenómenos de naturaleza incomprensible inicialmente. Ese fue uno de los más famosos, el tubo de Crookes, un tubo que además tenía una cruz de malta dentro, con electrodos aquí adelante y aquí abajo, en los que quedaba muy, muy poco aire residual. Y en esos tubos, cuando se aplicaba una descarga eléctrica de alto voltaje, comenzaban a pasar cosas sumamente entretenidas. Ese es un tubo que está restaurado de los tubos antiguos, está conectado a la electricidad, y si ustedes disparan la electricidad, eso es lo que ven. Hay ionización y hay un haz que se ve y que cruza por acá, se ve la sombra, es decir, hay algo que está chocando con la cruz, y acá la emisión de fosforescencia. Este fenómeno que era tan curioso, que nació a partir del juego que había con respecto a los tubos de descarga, lentamente empezó a generar preguntas de carácter científico sumamente complejas. ¿Qué es lo que se ve ahí? ¿Qué es este destello que está acá? Y eso hizo que físicos a fines del siglo XIX, jugando específicamente con este fenómeno, lograran contestar algunas de estas preguntas. Y ese, por supuesto, fue uno de los más relevantes, Wilhelm Röntgen. Röntgen estuvo a punto de no hacer todo lo que hizo. ¿Ya? Él estaba en una escuela técnica, iba a salir del colegio con un título técnico, y poco antes de graduarse lo expulsaron. Lo expulsaron porque lo sorprendieron con una caricatura de un profesor en la mano. Y aparentemente en esa época eso era un delito muy grave. Y él no quiso decir quién había hecho el dibujo. No está claro si no quiso decirlo o efectivamente no sabía quién lo había hecho. Él siempre dijo que él no había hecho el dibujo. La cosa es que por esa falta lo expulsaron del colegio. Y Röntgen terminó expulsado sin un diploma escolar. Debido a eso comenzó a ir a la universidad como oyente, pero se enteró de que en Suiza, en el actual ETH, podía entrar sin tener diploma del colegio. Dio una prueba de admisión y finalmente entró a estudiar. Y luego de ese periplo, Röntgen, como muchos otros físicos de la época, se puso a jugar con los tubos de descarga, los tubos de rayos catiónicos, ¿cierto? Y ustedes conocen parte importante de esa historia. Un día en noviembre de 1856, finalmente logra ver esta descarga curiosa, velar una placa fotográfica, y se pasó 6 semanas encerrado en el laboratorio. Comía y dormía ahí. Las ideas que deben haber atravesado su cabeza en ese momento deben haber sido tremendamente poderosas, al punto de atraparlo en ese lugar y finalmente conseguir esta que es la primera imagen radiográfica de la historia, la mano fantasmagórica de su esposa, Anna Ludwig, que al verla dijo: he visto mi muerte. Al poco tiempo Röntgen hizo una segunda experimento de esta naturaleza, esta vez en público, armó una exhibición pública y tomó una segunda imagen radiográfica, esta vez de la mano de uno de sus colegas, de Albert von Kolliker, que en esa época, como pueden ver, también usaba un anillo bien vistoso, pero a esa altura, entre la primera imagen, algo borrosa, poco enfocada, difusa, y esta, Röntgen había logrado ya perfeccionar y pulir la técnica al punto de que esta imagen es muchísimo mejor que la primera. Evidentemente, cuando las personas vieron esto, se dieron cuenta inmediatamente del enorme potencial que esta nueva tecnología y que estos rayos misteriosos tenían. Al poco tiempo, al año siguiente, la tecnología llegó a Estados Unidos. Y esta es una fotografía del momento en que se toma la primera radiografía en Estados Unidos.
Y esa lámpara que está ahí es la fuente de emisión de rayos X. A esa altura, los efectos nocivos para la salud que podía tener la exposición prolongada y no protegida a los rayos X, evidentemente no eran conocidas. Hay que mencionar además que por las dificultades técnicas de la época, habitualmente el tiempo de exposición era altísimo y por lo tanto las personas se sometían, tanto los médicos como los pacientes, a dosis altísimas de rayos X, completamente desprotegidos. Esa, por cierto, es la radiografía que se tomó en ese momento. Este joven tenía una fractura en la muñeca que fue detectada justamente con este dispositivo. La tecnología comenzó a avanzar rápidamente. Los dispositivos ahora tenían un tamaño y una estructura mucho más trabajada, pero todavía la fuente de emisión de rayos X seguía siendo una lámpara completamente expuesta tanto a los practicantes de la medicina como a sus pacientes. Este es un español que se fue a Nueva York y comenzó a trabajar en los primeros dispositivos portátiles para tomar radiografías. Ahí está tomando el tiempo de la exposición y ahí, como pueden ver, está la lámpara que emite rayos X, ahí está la mano que están examinando y ahí está el cerebro de la paciente, que está recibiendo una cantidad importantísima, ¿cierto?, de rayos X. En Estados Unidos también Edison tomó parte de esta tecnología y la convirtió en otra, en la fluoroscopía, y lentamente comenzó a trabajar en un dispositivo que permitía obtener imágenes en tiempo real de cuerpos que estaban en movimiento. Ahí está Edison mirando la mano, la fuente de emisión de rayos X está acá, aquí hay una pantalla fluorescente, y ese señor era el asistente de Edison. Esa es su mano. Así quedó luego de varios intentos repetidos para mejorar las imágenes que se obtenían con este dispositivo. Finalmente terminó con tumores en la mano, en la cara y murió rápidamente. A partir de ese incidente, Edison dejó de trabajar con los fluoroscopios. Y cuando le preguntaron por qué, él dijo que no quería saber nada más de los rayos X y que les tenía miedo. Evidentemente la respuesta fue otra. La respuesta no fue abandonar la tecnología, fue blindarnos, fue protegernos. Y aquí tienen uno de los primeros dispositivos de protección para los primeros radiólogos, ¿cierto?, que utilizaban esta nueva tecnología, cuando lentamente comenzaron a entender qué era lo que ocurría cuando uno se exponía a rayos X sin ningún tipo de protección. Ahora, una cosa fascinante de los rayos X es que aparecieron en una época en que la ciencia comenzó a tener un carácter bien particular. Y el impacto cultural que tuvo, más allá del impacto médico, los rayos X fue impresionante. Este, por ejemplo, que están viendo ahí es un afiche que promociona un show de rayos X de carácter místico. Lo hacía un señor francés y preparaba una pieza en la que con pigmentos que respondían a los rayos X ponía a las personas y descargaba rayos X. Ahí está la descarga, ¿cierto? Y las copas se iluminaban, la mesa se iluminaba, los candelabros se iluminaban y la gente pagaba por eso. Así que se convirtió en una suerte de negocio, un negocio pop vinculado con los rayos X. Usando la fluoroscopía en las zapaterías de Estados Unidos, había dispositivos para determinar el calce perfecto. Y ustedes metían el pie dentro del zapato, lo ponían en el dispositivo y ahí podían ver, ¿cierto?, si el pie llegaba o no al final del zapato, como si no hubiera otra forma de saberlo. Obvio, ¿cierto? Porque esta zapatería tiene un fluoroscopio. Y mírense, ¿cierto? Los compradores lo esperan. Convencieron a las personas que era fundamental poder ver con rayos X si el zapato apretaba o no. Lo mismo con los clavos en las ruedas. En un momento la única forma de saber si una rueda tenía un clavo era con rayos X, ¿cierto? Y también hubo máquinas de rayos X en las vulcanizaciones. Tienen un experto en vulcanización que además era radiólogo para poder determinar dónde estaba el clavo. Pero tal vez la historia más bonita con los rayos X sea esta. En la Unión Soviética, parte importante de la música occidental estaba prohibida. Y la única manera de poder escuchar las canciones prohibidas, como las de Elvis Presley, por ejemplo, era copiar la música en algún dispositivo que permitiera luego tocarlo en un tocadiscos. Y lo que la gente encontró en ese momento, lo mejor para copiar un disco y tener una canción respaldada, fueron las radiografías.
El film radiográfico se convirtió no solo, en este caso, en el examen de la cabeza de una persona, sino que además tiene grabada una canción, habitualmente solo una por disco. Los discos de hueso o los discos de costilla, así les decían, porque habitualmente ustedes miraban a contraluz y eso era lo que se veía. Pero si lo ponían en un tocadiscos, podían escuchar una canción. Pero con cuidado, porque por la forma en que se grababan, a 78 revoluciones por minuto, en surcos muy profundos, si tocaban el disco muchas veces, lo iban a rajar, porque una película radiográfica es angosta. Y por lo tanto la aguja iba a pasar de largo e iban a terminar con una tira de plástico. Una de las pocas formas de escuchar la música prohibida en la Unión Soviética y en varios países, ¿cierto?, del bloque de hierro, era justamente canciones que estaban literalmente respaldadas en radiografías. Y tal vez el otro impacto gigantesco que tuvo el descubrimiento de los rayos X fue que en paralelo, gracias a ese descubrimiento, se descubrió también la radiación. Henry Becquerel estaba convencido de que los fenómenos de fosforescencia que él veía con las sales de uranio con las que trabajaba eran, entre otras cosas, producto de los rayos X. Y haciendo experimentos en París con sales de uranio, un día descubrió que esas sales de uranio aparentemente, sin ningún estímulo externo, sin antes ponerlas al sol como él creía que debía hacerlo, lograban también velar una placa fotográfica. Y ese fue el nacimiento del estudio de la radioactividad. Ahí está Henry Becquerel y Pierre y Marie Curie, quienes más tarde caracterizaron este fenómeno, descubrieron el polonio y el radio, y ahí la gente se volvió loca. El descubrimiento del radio debe ser una de las cosas más curiosas que ocurrió. Marie Curie andaba con un tubito con radio, lo traía en el bolsillo, tenía otra muestra en el velador. Si la noche quería ver la hora, abría el velador y se iluminaba la pieza. Este elemento que brillaba y que aparentemente tenía mucha energía, caló hondo en la cultura popular y nos volvimos locos por el radio. Principios del siglo XX. ¿Qué mejor que tener un rostro radiante que ponerse una crema para la cara con radio? Olvídate del bacuchol y del coenzimo Q10. No, radio. Las mujeres usaban cremas para la cara con radio, para estar radiantes, obvio. Dientes brillantes, pasta de diente con radio. Por supuesto, qué mejor que untarse los dientes con radio. ¿Tienen sed? Agua con radio. El Raditor, un agua recomendada sobre todo para los deportistas. Había también chocolate con radio, que por alguna razón fue un éxito. Y si ya nos untábamos radio, tragábamos radio, comíamos radio, nos lavábamos con radio, a alguien se le ocurrió nada mejor que introducirse radio en forma de supositorios para energizar el cuerpo. Los Vita Radium Suppositories no fueron tan populares. Algunos dicen que por el formato, otros que por el radio. Yo creo que es una mezcla de ambos. Supositorio de radio no suena a algo muy tentador, pero lo vendían, se promocionaba para revitalizar a las personas. ¿Estás cansado? Supositorio con radio, eso te prende automáticamente. Probablemente una de las pocas aplicaciones sensatas del radio fue utilizarlo en los relojes. Durante la Primera Guerra Mundial, si un soldado quería ver la hora y prendía una luz, se moría. Le disparaba un francotirador. Por lo tanto, tener relojes en los que los punteros y los números estaban pintados con sales con radio, o donde el radio, ¿cierto?, podía permitir la fosforescencia de otro elemento, era un éxito. No tenían ahora que prender un fósforo o una lámpara. Sencillamente podían mirarlo y veían la hora. Evidentemente eso se pintaba a mano. Lo hacían mujeres, artesanas precisas y pacientes que usaban pinceles. ¿Cómo se afina un pincel? Con la boca. Y esas mujeres se murieron todas. Se conocen actualmente como las chicas del radio. Todas las mujeres que trabajaban en las fábricas que pintaban relojes con radio murieron. Y murieron de cáncer a la mandíbula, una cosa pero impresionante, por la costumbre de untar el pincel en la boca para poder afinarlo. La guerra no solo dejó como recuerdo, ¿cierto?, estos relojes pintados con radio, habitualmente produce otros avances y beneficios, más allá de la brutalidad propia de la guerra. Y por aquella época el desarrollo del sonar al final de la Segunda Guerra Mundial
fue el que inspiró a un psiquiatra, Carl Theodor Daszak, para empezar a ver si con sonido podía explorar el cuerpo humano. El ultrasonido y la ecografía nace a partir de la curiosidad de este señor. Originalmente no son como esos dispositivos que yo acabo de ver acá por los pasillos, modernísimos, prácticos, livianos. Eran una cosa más o menos así, ¿cierto? Tinas con agua donde metían a las personas en posiciones tremendamente poco cómodas. Parece una posición de yoga, ¿cierto? Ahí tirado hacia atrás con la cabeza metido en el tanque de agua, tratando de ver algo. Algo se veía. Era posible reconstruir imágenes a partir de una tecnología que lentamente comenzaba a avanzar para mostrarnos el interior del cuerpo. Y de la mano con eso está la historia de este niño, Richard Starkey. Él nació en el Reino Unido, en Liverpool, y cuando tenía 6 años se enfermó gravemente. Lo llevaron al hospital y por los síntomas que tenía fue imposible determinar qué era lo que le pasaba. Hasta que se agravó y finalmente se le rompió el apéndice. Y en ese momento los médicos sí supieron qué era lo que le estaba pasando. Lo operaron, sin embargo ya era un poco tarde, así que se enfermó gravemente y estuvo hospitalizado durante varios días. Quedó con algunas secuelas de eso y finalmente perdió el año escolar. Y como perdió el año escolar, perdió interés por lo que estaba pasando, decidió explorar un hobby y se dedicó a la música. Así que en un momento de su historia, este señor, Richard Starkey, se convirtió en empleado de la EMI. La EMI es una empresa que nació de la fusión de 2 compañías que fabricaban y vendían gramófonos. Una empresa que fabricaba, entre otras cosas, dispositivos para escuchar música, pero también aparatos electrónicos y, por supuesto, música. Se convirtieron en uno de los estudios de producción de música más importantes de la historia. Y nuestro protagonista, Richard Starkey, que trabajaba en EMI, se sacó una foto un día en su lugar de trabajo. Esa es la foto que se sacó, porque Richard Starkey es Ringo Starr, que aparece acá, en esta fotografía. ¿Por qué es importante en esta historia? Porque la EMI por aquella época, gracias justamente a las ventas de los discos de los Beatles, comenzó a generar una cantidad de dinero impresionante. Y esa cantidad de dinero impresionante fue usada no solo para enriquecer a los dueños de la EMI, sino para hacer investigación y desarrollo. Y parte importante de esos fondos fueron a parar a las manos de este señor, Jeffrey Hansfield, que tomó algunas ideas que ya estaban dando vuelta por aquella época y la convirtió en un concepto. Cómo generar imágenes más complejas a partir de rayos X que podían ser controlados de manera más precisa y reconstruirlas usando el poder de una máquina que él mismo había construido. El EMIDEC 1100, el primer computador hecho por la EMI, que funcionaba con tubos de vacío, que también son una herencia de los tubos de descarga, y con ese computador era posible analizar entonces las imágenes que se podían tomar con este dispositivo de rayos X. Fabricaron entonces el primer equipo de tomografía computacional, el EMI Mark I, que lo pueden ver en un museo o, ya que hablamos de Lego al principio, se lo pueden comprar como un set de Lego. Un excelente regalo para esta Navidad. Pueden pedirle al viejito Pascuero, ¿cierto?, que quieren el primer tomógrafo computacional de la EMI en formato Lego. La primera imagen de tomografía computarizada, donde se puede ver acá algo que no debería estar ahí, un tumor en el cerebro. Por este descubrimiento y este gran avance, tanto Jeffrey Hansfield como Alan Cormack, que trabajó en paralelo y sin saberlo en la misma tecnología, ganaron el Premio Nobel de Medicina. Ninguno de los dos tenía el grado académico de doctor, lo que evidentemente no es un requisito para ganarse el Premio Nobel. Pero es un detalle interesante para una discusión que vamos a tener un poquito más adelante. En paralelo, por aquella misma época, 2 físicos, Edward Purcell y Felix Bloch, comenzaron a trabajar en cómo ciertos átomos de algunos elementos podían responder a campos magnéticos. Y ese fue el comienzo de la tecnología que permitió generar la resonancia nuclear magnética.
Algunos núcleos atómicos, como los de hidrógeno, por ejemplo, o carbono, sometidos a un campo magnético, se comportan de una manera muy particular y resuenan. Y eso puede servir, por ejemplo, para identificar moléculas. Mientras yo estudiaba bioquímica en la universidad, tuve que tomar 4 químicas orgánicas. La tercera, química orgánica 3, era espectroscopía. Era el curso que tenía la tasa de reprobación más alta en toda la universidad. Y las pruebas consistían básicamente en que nos entregaban esto y nos decían qué molécula es. Por eso tenía la tasa de reprobación más alta. Pero era información extremadamente interesante, pero con aplicaciones bien limitadas, principalmente determinar la estructura de algunas moléculas. Sin embargo, en la década de los 70 comenzó a aparecer una idea en el aire que, usando este mismo concepto, podría permitir tal vez generar algunas imágenes. El primer artículo fue publicado en marzo del 71 en la revista Science por Raymond Damadian. Y lo que hizo él, que estaba interesado en estudiar el sodio y el potasio dentro del cuerpo, fue, utilizando esta estrategia de resonancia magnética, determinar que había diferencias en los tiempos de relajación entre tejido sano y tejido canceroso. Y por eso que él lo presenta como una detección de tumores utilizando resonancia magnética. Las firmas, ¿cierto?, que él obtenía de los tejidos eran distintas, eran valores en una tabla, pero ya hablaba de que el cuerpo humano podía generar señales que eran interesantes. 2 años después, aparece otro estudio en Nature, en marzo del 73, está firmado por Peter Lauterbur, y muestra que es posible reconstruir imágenes a partir de la información que se obtiene de un resonador magnético. Esa fue la primera vez que se generaron imágenes a partir de los núcleos atómicos ordenados en el espacio y que podían resonar. Y finalmente, el tercer componente de esta historia, Peter Mansfield publica este otro estudio donde, aplicando matemática nueva a la detección de imágenes, permitió que este proceso pasara de horas a minutos. Fue el que le dio, desde el punto de vista matemático, la fluidez suficiente para incorporar esta tecnología en los sistemas de salud. Y estos fueron los precursores del nacimiento de la resonancia magnética y de las imágenes que podemos generar por resonancia magnética: Mansfield, Lauterbur y Damadian. La primera imagen de un cuerpo humano, de hecho, la obtuvo Damadian a partir de su asistente de investigación, uno de sus colegas, Lawrence Minkoff. Partieron a las 4:45 de la mañana. Se demoraron 5 horas en obtener la imagen y esa es la resolución que tenía, ¿ya? Así partimos, en el fondo, esta historia. Lleguen con ese resultado hoy día donde un médico, ¿cierto?, se los tira por la cabeza. Pero fue el inicio de una revolución que finalmente premió a quienes la partieron con el premio Nobel, pero no para los 3. Resulta que Mansfield y Lauterbur ganaron el premio Nobel de Medicina en 2003 y dejaron fuera a Damadian, a pesar de que por estamentos y por estatutos el premio Nobel se le puede entregar a un máximo de 3 personas. Hay varias cosas interesantes de esto. La primera es que de los 3, el único que se levantó a las 5 de la mañana a revisar el sitio web de la Academia de Ciencias de Suecia fue Damadian, el que no ganó. Y cuando se enteró que su nombre no estaba ahí, se volvió loco. La respuesta fue impresionante. Damadian se gastó $280.000 en comprar páginas completas en periódicos de Los Ángeles y Nueva York. Y publicó avisos de esta naturaleza donde él decía que era inconcebible que él no fuera parte de los ganadores. De hecho, esto ha sido tremendamente comentado hasta el día de hoy, con editoriales, con cartas, con correspondencia, con comentarios. Se convirtió en una suerte como de copucha del mundo de la ciencia y las imágenes. Evidentemente, como las discusiones y las deliberaciones del Comité Nobel están cerradas por 50 años, nadie sabe qué se discutió en esa sala cuando se dejó fuera del premio Nobel a Damadian. Evidentemente hay especulaciones. Algunos dicen que Damadian era excesivamente vocal con su postulación al premio Nobel.
decía que él lo debería ganar, así como pasa en Estados Unidos con el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Yo debería ganarlo. También dicen que tenía una personalidad un poco áspera, y eso a mucha gente no le gustaba. También decía que algo tenía que ver con el hecho de que era creacionista. Creía que la Tierra tenía 5.000 años. Pero la verdad es que ninguna de esas cosas son una razón válida para dejar fuera del premio Nobel a alguien que contribuyó con información importante para el desarrollo de la tecnología. No lo vamos a saber, el premio Nobel se entregó el 2003, hasta el 2053, así que aguanten, ¿ya? Capaz que si llegan al 2053 se enteren de una historia muy, muy buena. Esperemos estar ahí. Lo que conseguimos con todo esto es que esa caja negra que en un momento tuvimos en la mano comenzó a abrirse. Pudimos ver, explorar, entender. Lo que hablamos antes de comenzar, eso de las cirugías exploratorias, abrir al paciente para ver qué había adentro, comenzó lentamente a desaparecer, porque ahora antes de eso podíamos mirar el cuerpo sin abrirlo. Eso mejoró la calidad de vida de los pacientes, disminuyó los tiempos de las cirugías. Y dimos un gran salto desde esta mano fantasmagórica de la esposa de Röntgen a llegar a equipos que pueden hacer simultáneamente resonancia magnética y PET scan al mismo tiempo, todo junto, facilitando la vida, disminuyendo los tiempos, mejorando la calidad de vida de los pacientes. La tecnología ciertamente nos ha dado mucho en esta área, y digo nos, porque como paciente también me beneficio, no solo quienes están detrás, ¿cierto?, del equipo ayudando a diagnosticar, a entender. Y las preguntas vinculadas con la tecnología ciertamente no se limitan a las imágenes. El año 2015, un grupo de científicos tomó a un grupo de inexpertos y los entrenó para diagnosticar a partir del análisis de imágenes médicas. Y resulta que después de 5 semanas de entrenamiento, ese grupo de inexpertos llegó a tener un 80% de efectividad con su diagnóstico. Lo que no está nada de mal, ¿cierto? Apenas 5 semanas de entrenamiento, lograr una eficacia del 80% parece bastante bueno. Y de hecho, si uno ordenaba los datos, eliminaba los puntos más malos, se quedaba con los mejores, llegaba a un 95%, lo que es súper bueno. Lo interesante de esa historia es que ese grupo de inexpertos que analizó estas imágenes eran palomas. Palomas que fueron entrenadas utilizando el condicionamiento operante, una idea que tiene un montón de años. Esto fue publicado en PLOS ONE en el 2015, muestra cómo las palomas pueden ser entrenadas con comida para distinguir entre diferentes tipos de imágenes y comenzar a hacer diagnósticos. Ahí pueden ver la cámara de entrenamiento. Ahí está la paloma, que claro, estudió medicina, hizo el internado, se especializó, pagó la beca, se fue general de zona y le pagaban con pan. Y ahí está la paloma, la están entrenando con comida. Ojo, no es que la paloma sepa evidentemente que es cáncer o no es cáncer, es al azar. Picotea uno u otro lado de la pantalla y si da la respuesta esperada, comida. Si no da la respuesta esperada, no hay comida. Y como la paloma quiere comer, aprende cuándo le dan comida. Aprende a distinguir los patrones que hay en la imagen que cuando los reconoce implica comida. Eso es súper interesante porque la lógica del entrenamiento tiene un montón de años y funciona súper bien. La distinción de patrones dentro de una imagen tiene que ver justamente con esto. No es la primera vez que alguien hace una locura de esta naturaleza. En la década de los 50, Skinner, un psicólogo estadounidense, que de hecho le dio el nombre al personaje de Skinner de Los Simpson, el director de la escuela. Skinner era un psicólogo conductual y trabajaba en condicionamiento operante, y Skinner entrenó palomas para guiar misiles. Antes de que los circuitos eléctricos fueran poderosos y pudieran determinar si un misil debía bajar o subir mientras iba en su camino al blanco, diseñó un misil que tenía en la punta 3 cavidades y en cada una de esas cavidades iba una paloma. Y las entrenó para que picotearan una pantalla. Entonces, si el barco al que querían que el misil fuera
desaparecía porque el misil se desviaba, la paloma picoteaba y eso hacía que el misil subiera, ¿ya? Era una locura, pero funcionaba. Nunca llegó a haber un misil dirigido por paloma, pero créanme, eventualmente podrían hacerlo. Tienen cerebros pequeños, pero son buenas recordando imágenes y distinguiendo patrones. Pero lo interesante de la historia, evidentemente, no es que un día yo espere salir de la consulta y vea una paloma que me está esperando con un examen, ¿cierto? Salgo corriendo. Nadie quiere que lo diagnostique una paloma. Pero la lección interesante es que si podemos entrenar palomas para reconocer patrones dentro de imágenes, también podemos entrenar algoritmos, podemos entrenar redes neuronales, podemos entrenar sistemas de inteligencia artificial que también aprenden a ver patrones, también aprenden a distinguir, porque finalmente tienen que ver con distinguir patrones y por eso hay signos, por eso hay cosas distintivas, cosas que guían, ¿cierto? Y la cola que se ve acá, y la cabeza de medusa que se ve acá, y el cono de helado. No han tomado mucho helado, parece ustedes, porque no parece un cono de helado, pero el anillo abierto, el oso panda, Tau, el árbol brotado. Son patrones visuales que pueden ser entrenados en palomas, pero también en algoritmos. Y esa es una discusión súper interesante que hoy se está haciendo no solo en esta disciplina, en muchas otras. En el fondo, ¿cuál va a ser el papel que tiene la inteligencia artificial en todo esto? Evidentemente nadie está pensando en reemplazar. Tengo la sensación de que como especie eso es algo para lo que tal vez nunca vamos a estar preparados. Porque además la medicina tiene algo interesante. No tiene que ver solo con máquinas. Rara vez uno elige el hospital que tiene el mejor equipo, el mejor tomógrafo, el mejor escáner. Uno va por el médico que le recomiendan, por la persona que está ahí. Porque a pesar de la tecnología, la medicina sigue siendo una experiencia humana. Y cuando alguien está enfermo o algo no anda bien, quiere sentirse mejor. Quiere sentirse mejor físicamente, pero también quiere tener la certeza de que va a estar mejor. Y en esa experiencia humana, seguimos siendo nosotros fundamentales. La tecnología ciertamente ayuda, pero difícilmente reemplace. Y creo que la lección más importante es esa. Muchos de ustedes han visto la progresión completa de la tecnología, 30, 40 años de avance, pero lo que se repite sigue siendo lo mismo. Un paciente que quiere mejorarse y un médico que está dispuesto a ayudarlo. Y eso, creo yo, no va a cambiar. Los quiero dejar con esta frase. Cuando le preguntaron a Curtis Langlotz si la inteligencia artificial iba a reemplazar alguna vez a los radiólogos, dijo, yo creo que la respuesta es no, pero también creo que los radiólogos que usan inteligencia artificial van a reemplazar a los que no la usen. Y creo que esa es una manera de acercarse al problema, incorporar la tecnología para hacer que nuestro trabajo sea mejor, no para reemplazarnos. Eso, muchas gracias. Congreso Chileno de Radiología 2025. Del error al acierto.